Buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Guinea y muchas gracias por conectaros a esta jornada sobre las nuevas perspectivas integradoras contra el ictus que celebramos desde el Consorcio Neurocentro, patrocinado por la Comunidad de Madrid, con la ayuda del Hospital Clínico de San Carlos, de su servicio, de su unidad de innovación, y contando con estupendos profesionales de ese hospital y de otros, así como investigadores y personas del lado de los pacientes. En primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida y agradeceros la conexión, el que dediquéis vuestro tiempo en esta mañana gris y lluviosa que por lo menos tenemos en Madrid, para estar con nosotros y aportar, compartir vuestro conocimiento, vuestras experiencias, vuestras preguntas. Estoy hablando a todo el mundo en general y no solo a los ponentes, a los que les quiero dar un agradecimiento muy especial por hacer este esfuerzo de transmitir a todo el mundo sus conocimientos y sus sensaciones sobre este grave problema de nuestra sociedad. Voy a simplemente hacer una pequeña introducción a la jornada, comentando en primer lugar la motivación. Yo coordino un grupo multidisciplinar llamado Neurocentro, ya he dicho que patrocinado por la Comunidad de Madrid, que desde el año 2018 intenta hacer un trabajo, un estudio, un abordaje, vamos a decirlo así, integrativo de las enfermedades cerebrales, de todo tipo de enfermedades neurodegenerativas, pero también accidentes, etc. Somos 9 grupos de 5 instituciones y 3 empresas, universidades, hospitales, que tienen como objetivo, por supuesto, el cerebro y sus afecciones, pero desde un punto de vista, como decía antes, integrador. Es decir, nuestra idea es hacer una integración doble, una integración vertical y una integración horizontal. La integración vertical sería la integración en todos los aspectos, en el aspecto clínico, en el aspecto sanitario, con todos los actores que hay en estos campos, y ahí me refiero a los hospitales, por supuesto, públicos y privados, pero también a todo tipo de personal, enfermeras, auxiliares, médicos, estudiantes, personal técnico en formación, etc. Intentando integrar a ese grandísimo sector sanitario con la investigación propiamente dicha. Muchos venimos de esa parte, del ámbito académico. Yo mismo soy, en mi calidad de director del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, pues nos dedicamos a este tipo de actividades de investigación. Y luego también, porque no hace falta enfatizar la importancia, también la parte a la que nos dirigimos y la que tiene que ser realmente el objetivo de todos nuestros esfuerzos, que son los pacientes, no solo los pacientes por supuestísimo y en primerísimo lugar, pero también el entorno de los pacientes, que se ha mostrado tan importante muchas veces como la propia enfermedad para la resolución efectiva y exitosa de los problemas de todo tipo. Y me estoy refiriendo a la familia, a los cuidadores o incluso al entorno social, es decir, a los instrumentos que la sociedad en atención primaria, secundaria, especializada, pues pone alrededor de los pacientes. Eso sería la integración vertical, y en ese sentido todas nuestras actividades intentan tener personal de este tipo de ámbitos. En segundo lugar, tenemos también una idea de integración horizontal, en el tiempo, diría yo. Es decir, queremos abordar un deterioro, una enfermedad, una afección cerebral desde el principio o incluso desde antes, es decir, anticiparnos a su aparición, vamos a decirle desde la prognosis, para luego también pasar por la diagnosis, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y finalizando con la rehabilitación, con la integración, con la recuperación funcional o del tipo que sea de las personas afectadas
implicadas en la sociedad. En este sentido, pues bueno, realizamos nuestros trabajos y nuestras investigaciones en el consorcio Neurocentro, que invito a todos los participantes en esta reunión a consultar en la página web. Es muy sencillo, ponéis Neurocentro y ya saldrá la página web, y por supuesto en esa página web o en las direcciones de correo que en ellas encontraréis de contacto, pues estaríamos encantados de recibir cualquier tipo de sugerencia o iniciativa que queráis proponernos. Hemos desarrollado varias jornadas del mismo estilo de la que hoy hacemos. La de hoy es un poco especial. Y es un poco especial porque se realiza 100% online. Las que hemos hecho hasta ahora eran presenciales, 100% presenciales y en diferentes ámbitos, en el propio Centro de Tecnología Biomédica o en el Hospital Clínico. Hemos realizado jornadas especializadas sobre biomateriales, sobre demencias, la última que hicimos con mucho éxito en el Hospital Clínico, y a esta jornada de Ictus seguirá una próxima en el mes de octubre, que anunciaremos convenientemente, sobre el tema importantísimo del envejecimiento. Efectivamente siempre relacionado con el deterioro cerebral. Por supuesto que, como sabéis, es nuestro leitmotiv, nuestro tema fundamental. La estructura de estas jornadas, bueno, pues queremos que sea, de nuevo, y con las ideas que os acabo de comentar, lo más integradora posible. Entonces, bueno, pues en el caso que nos ocupa, voy a compartiros el programa de la jornada. Y entonces, como veréis en ese programa, creo que ya se está viendo, en ese programa pues tenemos dos partes. Una primera parte que comenzará inmediatamente después de esta pequeña introducción, que le llamamos experiencia clínica. Los nombres son difíciles, no son exactos, y porque siempre es difícil encontrar un nombre que agrupe a todas las experiencias y a todas bueno, y a todos los datos y todo lo que se presenta en uno de esos bloques, pero bueno, podremos decir que la primera parte está más dirigida hacia la experiencia clínica, mientras que la segunda está más dirigida hacia la investigación y sus líneas futuras de avance. Aunque, como ya decía, pues probablemente haya investigadores o haya clínicos o haya representantes o incluso pacientes en ambos lados que nos darán sus opiniones y sus experiencias. La estructura en cuanto al procedimiento es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es hacer ponencias muy cortas de unos 10 o 12 minutos por las personas que veis ahí. Son personas todas relevantes, con trabajo y con experiencia en el área del ictus y del daño cerebral, y después de esas ponencias cortas de unos 10 o 12 minutos, cuando acaben todas esas ponencias, lo que haremos será hacer un debate con todos los ponentes a los que les plantearemos diferentes preguntas. Los participantes, os ruego que mandéis las preguntas por el chat. El chat está puesto de tal manera que todo lo que mandéis me va a llegar a mí. No podemos, por motivos de organizativos, pues, tener un chat libre, porque además eso sería poco operativo. Entonces, cuando queréis hacer una pregunta a alguno de los ponentes, pues por favor, simplemente escribid en el chat la pregunta y me llega a mí directamente, porque es así como está configurado el chat. Y yo la trasladaré en el momento del debate a la persona que me hayáis dicho, o la pondré en general para que todos los ponentes la puedan debatir. Los participantes, y también por motivos organizativos, pues no pueden poner su audio, porque es por motivos de que enseguida, pues a veces alguien se despista, está bloqueado el audio, y alguien se despista y sin querer le da el botón del audio y entonces se meten ruidos y es muy molesto cuando participan muchas personas. Sí podéis poner el vídeo, aunque en realidad también es poco útil, porque dado que los participantes en sí mismos pues no van a bueno, pues lo que van a hacer más bien es recibir la información de los ponentes y luego, si acaso, plantear las preguntas para el debate, ¿no? Entonces yo creo que esta es la forma
la forma mejor de funcionar. Yo, moderando la primera mesa, y luego mi compañero el doctor José Antonio Ejido, al que ya desde ahora adelanto el agradecimiento por coordinar la segunda mesa, bueno, pues iremos dando paso a los ponentes. Y entonces, bueno, pues más o menos un poco organizando los tiempos. Entonces, bueno, pues ya iremos diciendo a cada ponente que por favor encienda el audio o encienda etcétera. Lo mejor sería que cada ponente tenga apagado el audio y el vídeo hasta el momento de su intervención, y luego, por supuesto, cuando llegue el debate general de cada una de las dos mesas, pues lo que haremos será pedirle a todos los ponentes que enciendan audio y vídeo, y para que nos veamos las caras entre todos los que se están debatiendo. Y nada más, solamente quiero cerrar esta introducción agradeciendo de nuevo a todos los que estáis participando pues vuestra presencia online. Estamos grabando la sesión, entonces luego, después de que haya finalizado y tras el editar que puedan ser no útiles, pues lo que tendremos será un vídeo o quizá por el tamaño, quizá algunos vídeos, no sé si 2 o 3, ya veremos cómo lo compartimentamos, que pondremos, por supuesto, en la página web de Neurocentro, para que en el futuro también se pueda consultar. Pues sin más, agradezco muchísimo a los ponentes su presencia aquí, a todos los ponentes. En particular, agradezco muchísimo la presencia de las asociaciones de pacientes. Ha habido una que no ha podido estar, ahora lo comentaré en cuanto empecemos la primera de las mesas, pero no ha podido estar por una casualidad y por una coincidencia física en el tiempo y en el espacio, más bien en el tiempo, ¿no? Porque el espacio ahora ya con eso online ha desaparecido, pero con una coincidencia en el tiempo, bueno, que ha hecho inevitable el que no puedan estar participando en directo, pero aún así tenían mucho interés, pero bueno, el resto de asociaciones sí que lo van a estar, y desde luego les agradezco a ellos en primer lugar el estar aquí, porque además yo creo que no solamente porque sean el objeto de todos estos trabajos, sino porque creo que realmente es muy importante conocer su opinión, sus problemas y sobre todo las ideas que ellos tienen respecto de este tipo de enfermedades, para poder avanzar en todo. En la parte investigadora también. Yo recuerdo siempre lo que el consejo que daba un viejo abogado, a un joven abogado que se introducía en la profesión, y le decía que no haga como los abogados soberbios, estos que llevan muchos años de ejercicio, que escuchan poco al cliente y que piensan que el cliente, como no tiene formación de leyes, pues es una persona cuya opinión no debe de ser demasiado importante. Lo que le decía este abogado sabio al abogado Nobel era que escuchara mucho tiempo y con mucha atención a su cliente, porque su cliente es la única persona que está conviviendo con el problema día y noche y está constantemente pensando en el problema, y por lo tanto es la persona que más tiempo y más esfuerzo le está dedicando a ese problema, independientemente de que haya un equipo jurídico que le pueda auxiliar. Bueno, desde ese punto de vista y con esa idea, pues el tema de los pacientes, de los cuidadores, de las personas que están alrededor de ellos, yo creo que es muy importante, se lo agradezco. Y cómo no, también agradezco a la unidad de innovación del Hospital Clínico, empezando por el doctor Julio Mayol, que no ha podido estar con nosotros porque como director médico también del Hospital Clínico, pues en la situación de pandemia que estamos, pues os podéis imaginar las dificultades que tiene en estos momentos. Y a Mila, como no, la mano derecha, que bueno, pues ha estado en la coordinación de todos estos aspectos. Y sin más, voy a dejar ya de compartir el programa. Sin más, pues voy a pedir, no voy a pedir, porque vamos a empezar la primera de las mesas, y en la primera de las mesas, según el programa que habéis visto, tenemos la participación de la Federación Española de Daño Cerebral. Su directora gerente, Mar Barbero, quería haber estado con nosotros, pero es que este año la Federación Española de Daño Cerebral
celebra sus 25 años, el 25 aniversario, que se dice pronto, de su fundación. Y hoy, precisamente hoy, el día 17 de septiembre, tenían ya programado un encuentro online sobre la fase subaguda del daño cerebral. Entonces, bueno, pues por motivos organizativos y porque se celebra además exactamente hoy y además en el mismo horario en el que nosotros estamos haciendo este encuentro, pues evidentemente no han podido estar con nosotros. No obstante, ellos no han querido ni mucho menos desmarcarse de esta iniciativa y han querido de alguna manera colaborar y aportar su visión de una manera muy sinóptica y muy corta, a través de un vídeo que voy ahora a poneros a todos vosotros. La Federación Española de Daño Cerebral es una entidad estatal que apoya a las personas con daño cerebral adquirido. En ese sentido, pues incluye fenómenos como el ictus, pero va más allá, es mucho más amplia que el tema de la isquemia o del daño isquémico o del daño hemorrágico que generan los ictus. Y esta federación tiene un montón de actividades en el apoyo a las familias y a los pacientes en el derecho y sobre todo en la recuperación de su integración y de su capacitación para la sociedad, para una inclusión plena. Entonces, sin más preámbulos, os voy a poner muy cortito, va a ser una intervención, la primera y muy cortita, de la Federación Española de Daño Cerebral, y después de que acabe, pues ya pasaremos al primer ponente, vamos a decirlo físico, aunque en realidad no será físico, que será presencial a través de esta transmisión de Zoom, que será el doctor José Antonio Ejido. Pues vamos con ello. Cuando se produce una lesión en un cerebro sano, ya sea por un ictus o por un traumatismo cráneoencefálico, se provoca un daño cerebral adquirido o DCA. Las consecuencias son variadas: entrar en coma, tener dificultades para controlar el movimiento de nuestro cuerpo, olvidar los detalles más importantes de nuestras vidas o ser incapaces de crear nuevos recuerdos. Puede cambiar nuestra forma de ser, nuestros gustos y pasiones, y tal vez olvidemos hablar, escribir, leer e incluso puede alterarse la percepción de lo que nos rodea. Todas estas dificultades impiden que hasta el 80% de las personas con daño cerebral vivan de forma independiente. Cada año se dan 104.000 nuevos casos de daño cerebral. En total, en nuestro país viven 420.000 personas con discapacidad por DCA. Hay pocos recursos de atención al DCA y en muchas ocasiones no se recibe la rehabilitación necesaria. Así, la familia queda sola, como única cuidadora, en una situación de estrés y confusión. La Federación Española de Daño Cerebral, FEDACE, ofrece información y apoyo a personas con DCA y a sus familias. En FEDACE trabajamos para que las personas con daño cerebral adquirido y sus familias estén plenamente integradas en la sociedad y disfruten de la máxima autonomía personal y calidad de vida posible. Para ello es necesario establecer una estrategia estatal de atención al DCA que contemple la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales. Establecer un código diagnóstico daño cerebral adquirido al alta hospitalaria que sirva para poner en marcha un itinerario de atención específico para el DCA. Únete y colabora con FEDACE para construir nuevos proyectos para las personas con DCA. FEDACE, una vida salvada merece ser vivida con dignidad. Bueno, pues de nuevo agradeciendo la participación, aun que sea de esta manera tan breve y a través de un vídeo, pues agradeciendo la participación y el apoyo de esta Federación Española de Daño Cerebral, que por otro lado yo creo que de una manera muy sintética y muy simple, pues ha señalado los fenómenos más importantes que hay detrás de este tipo de afecciones. Pues voy a pedirle ya, por favor, al doctor José Antonio Ejido, que es coordinador de la unidad de ictus del Hospital Clínico San Carlos. Le voy a pedir, por favor, que abra su vídeo y su micrófono mientras yo hago una pequeña introducción de esta persona, del doctor. Buenos días, José Antonio, y muchísimas gracias por estar aquí presente. El doctor José Antonio Ejido estudió medicina en la Universidad Complutense de Madrid y realizó su especialidad en neurología en el Hospital Clínico de San Carlos.
en el que desde 1992, y ya van años, es coordinador de la unidad de ictus, que además ha sido, por lo que yo tengo entendido, la primera en España en funcionar. También es coordinador en España del registro de la implementación segura del tratamiento en el ictus y del registro internacional de ictus. Y es fellow de la Organización Europea de Ictus y vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares. Por otro lado, también participa en el grupo de trabajo de la Comunidad de Madrid para el diseño y el seguimiento del plan de atención al ictus de la Comunidad de Madrid. Desde todos estos puntos de vista, ¿cómo pueden todos los participantes en esta reunión online que estamos haciendo, podéis comprobar, es una persona realmente, bueno, pues clave y conocedora bien y a fondo y desde hace ya mucho tiempo de este tipo de afecciones, que nos va a presentar una ponencia titulada Unidad de Ictus y Código Ictus y Fibrinolisis. Pues sin más, muchísimas gracias. Adelante cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias por la presentación. Realmente sí, efectivamente son muchos años dedicados a la patología vascular cerebral y podemos decir que hace ahora 30 años que el presidente George Bush padre declaró los años 90 como la década del cerebro. Y realmente se han hecho pocos balances al respecto de en qué ha consistido esos avances en cuanto a las enfermedades cerebrales. Si contemplamos el escenario mundial, parece ser que desde el año 90 al año 2016, que fue publicado este estudio global sobre la amenaza global del ictus, parece que ha habido una reducción de la tasa de incidencia estandarizada de en torno al 8%. También se ha reducido la mortalidad por la mejora de los cuidados estandarizada por la edad en torno al 36% y reducción de la tasa de daños de vida ajustados para la edad del 34%. Es decir, parece que las cosas han ido mejorando en los últimos veintitantos años con respecto al ictus a nivel global. Aún así, en el año 2016 se produjeron 13 millones de ictus nuevos en el mundo y sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial. Hay 80 millones, como se calcula en este trabajo, que hay 80 millones de personas afectadas por un ictus y sigue siendo la principal causa de discapacidad en el adulto. Pero ¿qué ocurre? Que realmente podemos hacer estimaciones. Esta reducción de la tasa de incidencia va a ser rápidamente, según estudios de King's College, va a ser revertida por el aumento de la supervivencia y el efecto del envejecimiento poblacional, de tal manera que se estima que para 2035 habrá un aumento del 34% en toda Europa de la incidencia de ictus y para España de en torno a un 35%. Centrándonos en España, el único estudio de incidencia de ámbito nacional que se publicamos en 2012 en Cerebrovascular Disease, estima en 187 ictus nuevos cada año por 100.000 habitantes. Una sencilla... Esto es sin incluir los ataques isquémicos transitorios. Si incluimos los ataques isquémicos transitorios, se ponen 200 ictus o amenazas de ictus nuevos cada año por 100.000 habitantes. Una sencilla cuenta nos hace ver que para una población de 6 millones de personas, como la Comunidad de Madrid, esto supone 12.000 ictus o 12.000 amenazas de ictus al año. Quiero decir con estas cifras, más que el bombardeo, es que la gran cantidad de ictus que se produce cada año y que generan un consumo de recursos muy importante que van a nuestros hospitales y que hay que darles una atención, pues requiere tener unas estructuras que permitan atenderlo de la forma mejor posible. Incluso hoy, con las mejoras de tratamiento, cuando un paciente sufre un ictus,
hemos conseguido que el 55% de los pacientes se recuperen o sufran secuelas no discapacitantes. Sigue falleciendo un 15% de los afectados y hay un 30% de los pacientes que quedan seriamente discapacitados. ¿Por qué? Pues lo hemos visto un poco también en el vídeo que nos han mostrado antes. Lo más evidente, los déficits motores, trastornos del lenguaje o deterioro cognitivo. Es la segunda causa de demencia en la enfermedad vascular. Pero existen también una serie de alteraciones que son extraordinariamente frecuentes en el ictus y que producen una cierta discapacidad no tan visible. Es muy frecuente la depresión post-ictus, es muy frecuente la fatiga post-ictus, es muy frecuente la ansiedad y todo ello lleva a un aislamiento social y existe una demanda de cuidados por vía del propio paciente y el impacto que produce en la familia del afectado. En conclusión, hay un gran coste económico, un gran coste social, familiar, personal y sociosanitario. En estos 20-30 años hemos asistido realmente a una auténtica revolución en el tratamiento de los pacientes con ictus. En el año 1990-91 se publicó el primer estudio randomizado, es decir, aleatorizado, de pacientes ingresados en unidades de ictus frente a no en unidades de ictus, que mostraba un descenso sobre todo de la institucionalización, de la morbilidad, es decir, de las secuelas y también de la mortalidad. Posteriormente, ya en las postrimerías de los años 90 y ya implementación clínica a partir de 2003 en España, la trombolisis intravenosa y posteriormente aún la trombectomía mecánica. Las unidades de ictus demostraron eficacia reduciendo la mortalidad y la dependencia de en torno a un 25% en los pacientes antes de que se demostraran eficaces tratamientos específicos como la trombolisis o la trombectomía mecánica, que son muy posteriores. Pero hay que aclarar todavía hay que aclarar qué es una unidad de ictus. Existen diferentes modelos de unidad de ictus. Podemos definirlo como un recurso asistencial especializado, multidisciplinar y pluriestamental dirigido exclusivamente al tratamiento de los pacientes con ictus. Existen diferentes tipos. Las unidades de hiperagudos, que llamamos en inglés HASU, ¿no? Hyperacute Stroke Unit, son unidades que mantienen a los enfermos solo 24-48 horas con un aspecto muy similar a lo que conocemos como una unidad de cuidados intensivos. Estas se desarrollaron en los años 70 del siglo pasado y no demostraron gran eficacia. ¿Por qué? Porque concentraban a los pacientes más graves. Las unidades de semicríticos, que son los que básicamente me voy a referir, que son las unidades de semicríticos de proceso completo, que tienen una parte de hiperagudo con monitorización no intensiva y luego una parte aguda donde se completa la estancia del paciente en el periodo agudo de la enfermedad, que estimamos en 7 a 10 días. Luego existen también las unidades de rehabilitación, de las que nos hablarán después, que ya son centradas más en una fase subaguda y en propiamente la rehabilitación. Y por último, existen los equipos de ictus que disponen solo del personal especializado, pero no tienen la infraestructura de un área geográfica del hospital reservada para estos pacientes con facilidades de monitorización. Por hacerlo rápido, porque es una verdad que hoy día prácticamente nadie discute, las unidades de cuidados semicríticos presentan una serie de ventajas. Reducen la mortalidad y morbilidad e institucionalización a corto y a largo plazo, proporcionan una mejor situación funcional a corto y a largo plazo, una reducción significativa de la estancia hospitalaria con los componentes de coste que esto tiene, una reducción significativa de los costes directos e indirectos por la mejor situación funcional. Por supuesto, son el marco que mejora la formación continuada del personal sanitario respecto a enfermedades cerebrovasculares y son una herramienta imprescindible para la investigación en estos aspectos, porque hubiera sido absolutamente imposible desarrollar tratamientos como la fibrinolisis o la trombectomía mecánica
en ambientes donde los pacientes iban cada uno a un médico diferente, en una planta diferente y sin ningún tipo de protocolos unificados de tratamiento. Aunque luego hay una charla dedicada a la trombolisis intravenosa, esto es solo para recordar que la trombolisis intravenosa ha demostrado que reduce una muerte o discapacidad por cada 2 pacientes tratados si se hace en los primeros 90 minutos del comienzo de los síntomas. Si se hace entre 90 minutos y 3 horas, ya necesitamos tratar a 7 pacientes para ahorrar una muerte o discapacidad. Y si se hace entre las 3 y las 4 horas y media, necesitamos tratar a 14 pacientes para ahorrar una muerte o discapacidad. Dicho de otra manera, en el ictus el tiempo es cerebro. Esto es mucho más que un eslogan, es una verdad como un templo, porque todas las experiencias de los tratamientos que se han demostrado eficaces demuestran que conforme vamos retrasando el inicio del tratamiento, nuestra probabilidad de éxito va cayendo, de tal manera que un retraso de 20 o 30 minutos, que no es nada, supone una reducción de la probabilidad de salir con bien de hasta un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que para que todo se haga correctamente y en el tiempo óptimo, tiene que intervenir mucha gente. Y eso supone una cadena asistencial que viene desde el reconocimiento de los síntomas en la casa o en la calle donde al sujeto se le producen los síntomas, el reconocimiento de esos síntomas como una amenaza de ictus, una fase prehospitalaria donde hay que llevar al paciente al hospital y tienen que estar involucrados los servicios de emergencia extrahospitalaria, el SUMA 112 o en el resto de las autonomías, pues el equivalente. Hay que darle una prioridad al hospital para que el hospital lo reciba rápidamente y se hagan las cosas sin demora. No nos sirve de nada que la ambulancia nos traiga al enfermo muy rápido si luego le dejamos esperar hasta que le toque en la sala de urgencia, porque eso invalidaría cualquier tipo de posibilidad de acción terapéutica. Por lo tanto, se genera lo que llamamos el código ictus, que no es otra cosa que un conjunto de actuaciones coordinadas entre estos eslabones de la cadena asistencial, que lo que pretenden es que cada uno de estos eslabones haga lo que tiene que hacer, todo lo rápido y todo lo bien en el mejor tiempo posible para poder poner al enfermo en condiciones de ser tratado de forma efectiva. En Madrid empezamos con el código ictus con una pequeña fase piloto, solo con el SAMUR, que para los que no son de Madrid es un servicio de emergencia extrahospitalaria que solo actúa en la vía clínica, en la vía pública, perdón, y en el ámbito del municipio de Madrid. Y esto nos sirvió para ver que se acortaban los tiempos y que se podía tratar a muchos más pacientes, de tal manera que en 2005 iniciamos con la Consejería de Sanidad un trabajo. Nos reunimos las diferentes unidades de ictus con técnicos de la Consejería de Sanidad y con el SUMA, para poner en marcha el primer código ictus de ambiente de la Comunidad de Madrid, de tal manera que esto dio lugar al plan de atención al ictus de la Comunidad de Madrid, que genera muchos aspectos, pero que en principio establece el primer código ictus, donde se establecía que los pacientes con menos de 6 horas de evolución pues eran trasladados directamente a un centro útil, no al centro que les tocara por su domicilio, sino al centro más próximo con unidad de ictus. Este plan, que empezó a funcionar, como digo, en 2008, se ha ido actualizando hasta el año pasado, que fue la última actualización, y entre otras cosas se han modificado los criterios de inclusión, puesto que ahora se consideran pacientes de menos de 24 horas de evolución o con hora desconocida, pero probablemente inferior a 24 años. Este primer criterio de activación lo que hace es ponernos al día en cuanto a los avances técnicos que han extendido el tiempo de ventana para poder aplicar en algunos casos tratamiento fibrinolítico o tratamiento con técnicas endovasculares. Pues este plan solo excluye
a los pacientes con más de 24 horas de evolución, con grandes dependencias, porque probablemente nuestra actividad terapéutica aquí puede ser poco eficaz, o que enfermos que tengan una esperanza de vida menor de 6 meses. Este plan, este código ictus, sirvió de entrada para producir un descenso espectacular en el tiempo en que el paciente que tenía un ictus era atendido por el neurólogo, que vemos aquí en esta línea de color morado. Y también el tiempo que se reduce el tiempo en que se produce la realización del TAC craneal, que es imprescindible para cualquier enfermo con un ictus agudo para poder diferenciar si estamos ante una hemorragia o un infarto cerebral, y que es el paso previo a cualquier tipo de planteamiento de tratamiento. También bajamos el tiempo de la puerta hasta la instauración de tratamiento, aunque no demasiado. Lo bajamos en los primeros años hasta 2015 en torno a 45 minutos, que estaba dentro de las recomendaciones, pero que nosotros tenemos siempre la intención de mejorar. Por eso, concretamente, nos pusimos a trabajar también aquí, dentro del propio hospital, que es donde hay que afinar, para desde que el paciente nos pone el suma al paciente en la puerta hasta que le podemos poner tratamiento, hay que realizar una serie de operaciones que hay que acortar los tiempos. Teníamos, como digo, unos tiempos de en torno a 45 minutos, y hicimos un cambio en el sistema operativo dentro del propio hospital, de tal manera que desde el año pasado, desde el verano de 2019, el neurólogo que es avisado por el SUMA antes de llegar al hospital baja con la enfermera de la unidad de ictus al servicio de urgencias, lo recibe en la puerta y el tratamiento se realiza o se inicia nada más a realizarse o visualizar la primera imagen de TAC simple. De tal manera que una vez decidido que el paciente tiene que hacerse fibrolisis intravenosa, se inicia ya la perfusión y el resto de las operaciones se realizan, de ser necesarias, ya con el paciente siendo tratado. Esto ha hecho que de 45 minutos hayamos pasado a 20 minutos de puerta aguja. Pero claro, algunos enfermos necesitan tratamiento endovascular. El código ictus inicialmente diseñó en 2012 un sistema basado en 2 nodos, guardias alternantes con un hospital que cubría las áreas noreste y suroeste de Madrid, divididas con esa proporción de poblaciones, de tal manera que cada uno de los nodos cubría aproximadamente 3 millones de personas en cada guardia. De tal manera que cada día había 2 hospitales de guardia en Madrid con capacidad de hacer trombectomía mecánica. Pero claro, en la cuenta que hemos dicho, serían 12.000 enfermos al año, serían 6.000 para cada uno de los nodos. Dividida entre 3 es una barbaridad de pacientes, y empezamos a detectar que se producía una cierta sobrecarga. Con lo cual, a partir del año pasado, se inició un nuevo sistema de guardias que hemos denominado triangulación variable, de tal manera que en cada día hay 3 hospitales de guardia con capacidad de intervencionismo en Madrid, y que pueden alterar y que van cambiando de semana en semana, de tal manera que hay 3 hospitales, de tal manera que tenemos mayor capacidad de ofertar tratamientos. Pero ¿qué ocurre? Si el paciente que tiene un ictus, el SUMA 112, lo envía al hospital con unidad de ictus, si este paciente después necesita tratamiento endovascular y esa unidad de ictus no está de guardia y no tiene disponibilidad de hacer terapéutica endovascular, se produce un traslado secundario que enlentece muchísimo las posibilidades de hacer un tratamiento óptimo. De tal manera que en la Comunidad de Madrid, las unidades de ictus, existen una serie de escalas, y hemos desarrollado una escala prehospitalaria, que es la que conocemos como Madrid Direct, que ha sido publicada recientemente, en febrero, justo antes de la pandemia, en la revista Neurology, para que el SUMA 112 pueda
a pie de cama de una forma tan sencilla como valorando esos ítems del sistema motor, el brazo puede o no vencer la gravedad, la pierna puede o no vencer la gravedad, existe desviación de la mirada, sí o no, el paciente sabe que le pasa algo o no sabe lo que le pasa, el paciente tiene afasia o no tiene afasia, y restando una serie de puntos según la tensión arterial para eliminar los pacientes con hematomas cerebrales. Bien, esta escala tan sencilla que aplica el SUMA lo hemos validado en Madrid y tiene una sensibilidad para detectar el paciente que va a necesitar tratamiento endovascular con o sin fibrinólisis previa de un 79%. El valor predictivo positivo de los pacientes globales es del 53%, pero si lo circunscribimos a los pacientes con ictus isquémico es del 75%, con una especificidad del 82%. Es decir, conseguimos filiar bastante bien al enfermo que va a necesitar ir al centro de forma directa, cuando puntúa más de 2 en esta escala, y no sobrecargamos de forma innecesaria con pacientes que luego no van a ser subsidiarios de tratamiento. Todas estas innovaciones se van produciendo conforme vamos analizando en un estado continuo de prueba y error. Vamos viendo dónde están los puntos frágiles de la cadena y vamos reforzando esos eslabones. Para terminar, me gustaría resumir como que la unidad de ictus es el recurso asistencial necesario e imprescindible para un tratamiento óptimo y moderno del paciente con ictus agudo, y que el código ictus es la estructura o la superestructura que hace que todas estas operaciones se realicen en el tiempo óptimo para facilitar un tratamiento exitoso del paciente con ictus. Y eso es un poco toda la exposición que quería yo hacer. Muchas gracias. Pues bueno, no sé, como aplausos virtuales, no sé, mejor como está todo el mundo con el micrófono, pues yo te aplaudo, José Antonio, muchísimas gracias. Creo que ha sido una presentación clarísima donde realmente pues, se ve todo el esfuerzo que estáis poniendo en este aspecto. Vamos a dejar las preguntas, como he dicho antes, para el final, para el debate final. Ya me han llegado alguna, pero bueno, las plantearemos al final del todo. Otra pregunta que me ha llegado por el chat es si la jornada se pondrá en la web. Sí, he dicho al principio que todo esto se está grabando y que una vez debidamente editado lo pondremos en la web del programa Neurocentro. Neurocentro, con poner ese nombre en Google o en donde sea, pues ya sale. Bueno, y sin más y sin perder tiempo, vamos a pasar a la siguiente ponente, que es María Eugenia Molano, a la cual le agradezco especialmente, como he dicho al principio, estar aquí. ¿Por qué? Pues porque es portavoz de una asociación de afectados en la Asociación Madrileña de Ictus Asociación Madrileña, y además porque es una persona afectada directamente por esta enfermedad. Es decir, en 2012, bueno, ella ahora nos contará, ella misma sufrió un ictus del que está, bueno, bastante recuperado, yo creo que muy recuperado perfectamente. Bueno, ella lo comentará. Nos va a hablar de Círculo Ictus, que es el grupo que tienen de ayuda en esta asociación, destinada tanto a los afectados como a sus familiares. Entonces, bueno, pues ella nos puede hablar sobre todo de esas secuelas, las secuelas invisibles del ictus, que son precisamente las que quizá pues muchas veces son las más dolorosas. Sin más, le pido por favor que se ponga... vamos a hacer una cosa, si podéis por favor, José Antonio, apagar el vídeo, lo digo para no consumir... no sé exactamente, y María Eugenia, que debe de estar por ahí, pues le pido por favor que se conecte. Sí, está, y la veo. Pues María Eugenia, cuando quieras, directamente enciende tu vídeo y tu audio y cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me veis? Te vemos perfectamente, muy bien. Perfecto. Bueno.
Bueno, a ver, mi primer objetivo es que se pueda saber las secuelas que tenemos, que son muchas veces desconocidas incluso para nosotros al principio, y que tengamos la posibilidad de acceder con facilidad, que es bastante costoso en general, a la rehabilitación y al diagnóstico para poder hacer esa rehabilitación. Yo cuando tuve mi ictus fue bastante difícil incluso conseguir que me llevaran a la unidad de ictus, porque consideraron, la ambulancia que vino cuando se la llamó, que yo lo que tenía era un ataque de ansiedad. Y me alegro de que parece que ha mejorado por lo que ha comentado el doctor. Y luego en mi día a día me costaba reconocer, uno de los síntomas invisibles que queremos dar a conocer, me costaba reconocer que estaba enferma, que tenía unas secuelas y que no era capaz de manejarme por mí misma. Y eso lo consideraba como un fracaso. Me sentía incapaz de comunicar cómo me sentía y no conseguí el tratamiento adecuado para ello, puesto que no era capaz de comunicarlo. Y tampoco se me daba mucho tiempo para que yo pudiera explicar lo que pasaba, porque mi dificultad al expresarme, lo que tardaba en conseguir ser capaz de pensar y expresar con rapidez lo que sentía y lo que quería. Es muy importante que se nos dé tiempo para que podamos expresar esas cosas y que no sea tan costoso el que lleguemos a tener la posibilidad de recuperarnos, aunque parezca que son cosas pequeñas, porque son las que más nos afectan luego en nuestro día a día, las que nos van a costar, nos van a impedir poder tener una vida plena o por lo menos lo más normal posible. Después de bastante tiempo, muchas dificultades, porque al principio solamente nos trata el médico de cabecera, luego el neurólogo cada muchísimo tiempo, y al menos en mi caso era para decir cómo iba mi anticoagulación. No se hablaba de mis secuelas, de cómo las podía tratar, cuáles eran, y me alegro que el doctor haya dicho una de ellas muy importante, que es, lo he apuntado, la depresión, porque la depresión se presentó inmediatamente, la fatiga, que también, y la ansiedad. Ansiedad por querer recuperarte, por querer hacer cosas, por querer conseguir salir de ahí, de donde estás. Y no teníamos muchas posibilidades de expresar esto y que nos lo pudieran tratar. En la asociación nos hemos juntado un grupo de personas, todas afectadas de ictus, y a todas nos ha pasado algo parecido. No tenemos ni hemos tenido en la gran mayoría de los casos una rehabilitación, acceso a neurólogo, a neuropsicólogo, a psiquiatra, a psicólogos, a medios para volver a ser mínimamente la persona que éramos antes. Y bueno, estoy muy nerviosa porque me cuesta mucho el poder juntar un poquito. A mí me quedó bastante daño de la rapidez y de la memoria y de conseguir unir lo que quiero hacer con el hecho de hacerlo. Y he tenido una transformación muy importante que se dio después de mucho buscar, mucho sufrir, de verdad, muchísimo, creerme que estaba mintiendo, que nadie entendía lo que pasaba y que no me creían, por lo tanto era yo la equivocada, pero yo no podía hacer más de lo que
de lo que hacía. Estaba, digamos, como todo eran dificultades muy grandes. Y en un momento dado conseguí llegar a un centro de rehabilitación que me trataron durante 8 meses. En ese tiempo me enseñaron a poder hablar, a poder sellar los labios para dejar de tener las dificultades que todos os imagináis, a poder conseguir escribir, a poder hablar también seguido, sin hacer frases muy cortas, y a poder andar sin caerme o descolocar todo mi cuerpo y las piernas por un lado. Era algo que creía que me iba a quedar con ello para siempre. No ha sido así, y no ha sido así gracias a la rehabilitación, pero me ha costado muchísimo llegar a ella y me la tuvieron que becar porque yo no tenía medios para esa rehabilitación. Y ha sido un antes y un después. Ha sido una transformación que creo que sería necesaria que se dieran desde que nos dan el alta en el hospital. En el hospital, cuando sales, debería de haber un protocolo también, puesto que tenemos muchos protocolos. Uno de ellos sería poner al paciente en una ambulancia para que le lleve a su casa a un profesional que no tenga las dificultades por las que pasamos, porque hay un cambio muy grande pasar del hospital a una casa, a un coche, a ruidos, a intentar mantenerte sentada, cosa que no puedes hacer. Y para salir del hospital tienes tú que pedir la ambulancia, si no, no te la dan. La familia no está informada. No se les ha dicho que pueden pedir eso, que tienen derecho a eso, a tener un informe en el que les expliquen dónde tienen que dirigirse, qué médicos te van a tratar y por qué lo necesitas. Y posteriormente, un asistente social que diga todas las posibles ayudas que vas a necesitar, porque en tu casa, cuando llegas, han cambiado todos los roles. Tú eras la persona que manejaba una familia y ahora esa familia se encarga de ti. Es la única posibilidad que tienes de salir adelante. Tu familia. No hay absolutamente nada más en nuestras manos. Estamos solos y sin saber para dónde tenemos que ir y sin capacidad de poder buscar ni moverte para ponernos bien, al menos. Y la familia no sabe tampoco lo que puede hacer, no sabe las dificultades con las que se encuentran, nada más que tú llegas a casa. Todo, la casa tiene que girar a tu alrededor a partir de ese momento. El baño, los tiempos, las comidas, absolutamente todo. Y esa ayuda debería de ser muy importante para una persona que ha sufrido un daño cerebral, que no puede manejarse por sí misma, que su familia nunca ha visto eso, no sabe lo que tiene que hacer, y es ver, pero muy, muy, muy importante que se pueda tratar ese espacio, ese tiempo, ese traslado de un espacio como es el hospital, en el que tienes todo cubierto y que no sabes las necesidades que se están dando porque no las has conocido ahí, y pasas a otro espacio en el que sí. Es un discurso que no es el que tenía preparado y
Pues está muy bien, María Eugenia. La verdad es que bueno, yo creo me reafirmo en lo que he dicho antes. Creo que tu recuperación ha sido estupenda y te doy la enhorabuena por tener esa entereza para afrontar con soledad y a veces me ha dado la sensación con abandono muchas veces de esas situaciones difíciles que probablemente sean compartidas por muchos de las personas que han sufrido un ictus. ¿Quieres añadir algún aspecto antes de concluir y que pasemos al siguiente ponente? Pues sí que me gustaría recalcar que los doctores hablan de fatiga y es la principal causa de que puedas hacer todo el resto de las cosas que quieres hacer, porque estás fatigada y con mucha facilidad y en muy corto espacio de tiempo, y además a veces de forma inmediata, no te da tiempo a reaccionar. Pero cuando tú vas a explicar que tienes esa fatiga, en mi caso al menos, me han dicho, no, eso no es del ictus. Y me pregunto, ¿cómo que no es del ictus? Si ahora mismo estamos debatiendo, lo acaba de explicar un neuropsicólogo diciendo que sí es del ictus. Y estaría bien que eso también estuviese contemplado para poder tratarlo. Fenomenal, fenomenal. Pues tomo nota y hablaremos de ello en el debate y no solo en el debate, sino que bueno, ahora mismo se acaba de hacer público ante toda esta audiencia en la que, ya digo, hay muchos actores, entre ellos doctores, pero también investigadores, que seguro que han escuchado con mucha atención tus palabras. Muchísimas gracias, María Eugenia. Te pido, por favor, que sigas ahí, aunque ahora apagues el audio y el vídeo, porque vamos a dar paso a la siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. La siguiente intervención corresponde al doctor Ignacio Gómez Escalonilla, que es doctor adjunto, es médico especialista de la Unidad de Patología Cerebrovascular del Servicio de Neurología del Hospital Clínico. Y le pido por favor que ya se haga presente a través de conectar el audio y el vídeo y nos va a hablar, buenos días y encantado de saludarte. Hola, buenos días. Nos va a hablar de los tratamientos y en concreto del tratamiento reperfusor, de la fibrinolisis y del tratamiento endovascular. Así que en cuanto quieras, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en estas jornadas sobre un tema muy importante, como poner las nuevas perspectivas integradoras contra el ictus. El tema que me ha tocado a mí hablar es el tratamiento reperfusor, los dos aspectos fundamentales, un poco lo que ya había comentado mi compañero anterior, el doctor Ejido, la fibrinolisis intravenosa y el tratamiento endovascular. Mi charla va a ser, yo creo que bastante cortita y espero clarificadora. Vamos a ver si avance página. No. La siguiente no. A ver. Ahora. Este va a ser el índice, básicamente. A modo de introducción, una diapositiva súper rápida, por lo que hemos comentado. El ictus es una clínica neurológica focal secundaria y un problema vascular cerebral. El 85% son ictus isquémicos, debido fundamentalmente a la oclusión vascular, fundamentalmente arterial, y un 15% serán hemorrágicos, que muchas veces este tipo de ictus son a veces los olvidados cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular. Decir que es una patología tiempo dependiente, con lo cual es una emergencia médica, como ha quedado claramente reflejada en los tiempos que han hablado anteriormente de las actuaciones. El tiempo se nos va de las manos con este tipo de pacientes, con lo cual hay que ser rápidos, diligentes y todo el sistema tiene que estar engranado para que esto corra lo más rápido posible. Y los pilares del tratamiento son las unidades de ictus, con toda la relevancia que ya he comentado anteriormente, mantener una adecuada hemostasis cerebral, que comentaré algunas palabras, que básicamente es mantener a nuestro cerebro en las mejores condiciones posibles, ¿de acuerdo? Tenerle prácticamente entre algodones. Y los tratamientos de reperfusión o recanalización arterial, puesto que la causa de ese evento isquémico es la oclusión arterial, pues hay que intentar recanalizar ese vaso. Abrir nuevamente ese vaso para que vuelva a llegar la sangre con todos los nutrientes, el oxígeno, al tejido cerebral que está dañado. Y los dos serían la trombolisis intravenosa y el tratamiento endovascular.
Desde el punto de vista de las medidas básicas, destacar que todos los pacientes se benefician de ellas. O sea, no adelantamos nada con la fibrinolisis intravenosa y el tratamiento endovascular si no empezamos la casa por los cimientos, que son las medidas básicas. Por un lado son las medidas posturales. Un enfermo con sospecha de código ictus, me da igual que sea isquémico que hemorrágico, debe estar tumbado, debemos tumbarle inmediatamente. Muchas veces en ocasiones nos avisan del servicio de urgencia con sospecha de código ictus, le tenemos sentado en una silla. Eso no puede permitirse, no debería ser. 2, hay que mantener las cifras tensionales dentro de unos límites en el cual se asegure una adecuada perfusión cerebral, por lo cual tanto si son muy elevadas como si son extremadamente bajas, debemos tratarlas y actuar en consecuencia. La temperatura corporal, la temperatura por encima de 37,5 grados se ha demostrado que es un factor de mal pronóstico para cualquier evento cerebrovascular, independientemente de que haya fiebre o no, o sea, infección o no, habría que tratar una temperatura por encima de 37,5 grados. La saturación de oxígeno, exactamente lo mismo, hay que mantener una adecuada saturación de oxígeno, incluso el paciente, si previamente no necesita oxígeno domiciliario o no hay aparente datos de que el enfermo tiene falta de aire, hay que comprobar que el enfermo tiene una buena saturación de oxígeno y en el caso contrario aportarle de vía exógena. La glucemia capilar está ahí marcada como un poco remarcada porque es probablemente uno de los principales factores pronósticos, de mal pronóstico si no tenemos una adecuada glucemia capilar. Una hiperglucemia discretamente elevada, probablemente por encima de 150 miligramos de decilitro, es deleteria para el sistema nervioso y nos hace que funcionen peor los tratamientos que vayamos a utilizar, tanto la fibrinolisis intravenosa como el tratamiento endovascular, y que de hecho más riesgo de complicaciones, fundamentalmente complicaciones hemorrágicas. Y por otro lado, las medidas básicas, las unidades de ictus. Todo paciente que tengamos sospecha de código ictus debe estar ingresado en unidad de ictus, que son, como nos ha comentado el doctor Ejido, las estructuras dentro del hospital donde estos pacientes son adecuadamente tratados. Y todo esto hay que hacerlo tanto antes, durante y después del tratamiento que tengamos que aplicar. No solamente durante el momento del tratamiento, sino durante todo el ingreso. En cuanto a la trombolisis intravenosa, es la aplicación, como el nombre dice, de fármacos fibrinolíticos, o sea que lo que hacen es romper el trombo del coágulo administrado vía intravenosa. Hay una lista muy importante de criterios de inclusión y exclusión, que sobre todo se empezaron a instaurar en los primeros años, hace ya más de 20 años, el tratamiento fibrinolítico, que poco a poco, debido a la experiencia que vamos ganando, pues cada vez la lista de criterios de inclusión cada vez es mayor y la criterios de exclusión cada vez es menor. De tal manera que prácticamente en el día a día un paciente es muy poco probable, o desde luego es poco probable que no reúna uno de los criterios de inclusión y alguno de exclusión, y con lo cual intentamos tratar el máximo número de pacientes posibles. Una de las que hay que tener muy claro es que debido a esa rapidez que tenemos que actuar, porque la ventana terapéutica, en principio este tipo de tratamiento es menor de 4 horas y media de evolución, o sea, desde la última hora que el paciente se ha demostrado que estaba bien en situación basal hasta la aplicación del tratamiento, en principio serían las 4 horas y media de evolución, no significa que tenemos hasta 4 horas y media para tratarle, hay que tratarle lo antes posible. De hecho, como se ha mencionado antes, la hora de oro, que es cuanto antes se utilice, si es en la primera hora, la probabilidad de que el paciente logre una independencia es muchísimo mayor que si se hace posteriormente. Aunque desde el último año, como hemos puesto aquí, podemos utilizar lo que se llama la ventana ampliada, incluso hasta 9 horas desde la última situación basal, utilizando neuroimagen avanzada. Lo principal que hay que decir es que lo que he puesto ahí es muy rápido, hay que hacerlo lo antes posible y que siempre se debe aplicar si el paciente es candidato a tratamiento fibrinolítico. O sea que con lo cual hay que hacer en esa rapidez, esa puerta aguja que hemos planteado con el protocolo en nuestro hospital de 20 minutos, en esos 20 minutos el paciente tenemos que haber hecho la historia clínica, haber contactado con los familiares, haber visto y valorado en la neuroimagen y saber si el paciente es candidato a fibrinolisis sí o no. En esa disyuntiva nos tenemos que decir en 20 minutos. Y si es candidato, lo primero es tratamiento fibrinolítico y luego ya después la neuroimagen que necesite y las siguientes actuaciones que precise. Los fármacos actualmente disponibles, el fundamental diseñado es el alteplasa, que es el que llevamos ya más de 25 años con él, es una, digamos, vieja conocida ya, y recientemente la tenecteplasa, que es un derivado que tiene mucha mayor afinidad por la fibrina, con lo cual aporta ventajas, es más específico, es más rápido y sobre todo mucho más cómodo en su prescripción, puesto que el alteplasa hay que ponerle un bolo inicial y una perfusión después continua en 1 hora, y en cambio la tenecteplasa es un bolo en 30 segundos de manera inmediata y ya está, con lo cual es mucho más fácil. Desgraciadamente todavía no está en ficha técnica
como tal este fármaco y no está disponible en todos los hospitales. Desde luego en la actualidad todavía no está disponible, aunque esperemos poderlo tener pronto, porque aportaría muchas ventajas, tanto la rapidez, comodidad y en principio para oclusión de gran vaso incluso más eficaz. La ventaja del tratamiento frenolítico es la eficacia demostrada y contrastada durante estos 25 años con múltiples estudios, ensayos clínicos y registro de pacientes, de miles de pacientes a lo largo de todo el mundo, y que además es aplicable en muchos centros. No necesitan unas grandes infraestructuras para poder aplicar esta medicación y, de hecho, con la aplicación de los sistemas de teleictus todavía ampliamos más los centros disponibles para poder aplicar esta medicación, debido a que hacerlo cuanto antes. La medida de hacer el teleictus es que, como vemos, desde un centro coordinador, donde está el compañero de guardia, ve tanto la neuroimagen del paciente como por una cámara puede hacer una exploración dirigida al compañero de urgencias que está en el otro centro y así poder coordinar y facilitar que el paciente reciba el tratamiento más adecuado. ¿Cuáles son las desventajas? Pues el criterio temporal, que seguimos ahí con esas horas y pacientes que llegan después de esas horas no podríamos utilizar el tratamiento frenolítico, que tiene menor eficacia en oclusión, sobre todo de gran vaso. Cuando tenemos una oclusión de gran vaso, claramente es menos eficaz que cuando es un vaso más distal, y todavía seguimos teniendo ciertos criterios de exclusión que no podemos utilizar esta medicación. Quizá los dos principales son el tratamiento anticoagulante, tanto con los anticoagulantes de acción directa como los antivitamina K, sobre todo cuando están en rango por encima de 1.7 de INR, como cirugía reciente, que son quizá los dos principales criterios. Debido a eso, en los últimos años se desarrolló el tratamiento endovascular para un poco paliar las deficiencias que tenía el tratamiento frenolítico y aumentar su eficacia. Básicamente es la aplicación de técnicas endovasculares por el árbol vascular para intentar, digamos, desobstruir ese coágulo, ese trombo. Básicamente hay 4 grandes técnicas. Por un lado está los stent retriever, que básicamente es una especie de malla metálica que lo que hace es captar ese trombo y poderle extraer. El otro es un sistema de aspiración, que básicamente es una cánula con que se conecta a un sistema de vacío para aspirar ese coágulo. En tercer lugar serían los stents expandibles, que es cuando tenemos una estenosis residual en esa arteria para intentar abrir y mejorar el flujo sanguíneo. Y finalmente la frenolisis intraarterial, que es la aplicación de fármacos propiamente adyacentes al trombo que tenemos en la oclusión para intentar disolverlo. Generalmente esta última se suele utilizar para trombos mucho más distales que no son accesibles por las técnicas anteriores que he dicho. Actualmente se utilizan muy poco. Los criterios principales para tratamiento endovascular básicamente son 2. Que tenga oclusión de gran vaso, o sea, que tenga un ictus isquémico por oclusión de gran vaso, ahora veremos lo que significa oclusión de gran vaso, una oclusión arterial de gran vaso, y tenga una clínica suficientemente grave como para que el paciente sea candidato. Esa clínica suficientemente grave lo valoramos en la escala que tenemos, la escala NIHSS, que es una exploración neurológica simplificada, que lo principal que tiene es que está cuantificaba la valoración, punto de 0 a 42, y el límite de 6 es cuando consideramos que un déficit es lo suficientemente discapacitante para el paciente para que sea candidato de tipo de tratamientos que no dejan de ser invasivos. La oclusión arterial de gran vaso, los tradicionales que se han considerado son la carótida interna intracraneal, el segmento M1 y la arteria basilar y el segmento M2 también son considerados de gran vaso, aunque no están del todo refrendados por grandes ensayos clínicos, pero yo creo que ahora mismo esas 2 arterias se consideran como oclusión de gran vaso con suficiente clínica en cualquier centro de neurointervencionismo. Luego otro grupo serían los candidatas o arterias candidatas a tratamiento, de los cuales, dependiendo fundamentalmente de la clínica del paciente, la edad, el árbol vascular, pudieran tratarse no por técnica, que técnicamente sí que son perfectamente accesibles al tratamiento endovascular, tanto la cerebral anterior como la cerebral posterior, sino depende mucho de la clínica que tenga el paciente, la edad, depende de otras variables. Y en el grupo todavía más pequeño, las susceptibles de tratamiento, son vasos mucho más distales, con una indicación cuestionable, en muchos casos, que serían el segmento A2 y A3 de la cerebral anterior, el segmento M3 y M4 de la cerebral media y el segmento P2 P3 de la cerebral posterior, que fundamentalmente, técnicamente ya los nuevos desarrollos procedimientos endovasculares sí que podemos ser accesibles a esos vasos, pero que prácticamente la mayoría de ellos se intentan tratar cuando durante el propio procedimiento por una oclusión de gran vaso se convierte en una oclusión más distal. Es el principal forma, aunque en alguna ocasión pacientes jóvenes podemos ir directamente a por ella.
Y luego, finalmente, la clínica tiene que tener un NIH mayor de 6, pero que en ocasiones lo podemos tratar menor si es discapacitante. Los objetivos del tratamiento es lograr la máxima reperfusión posible, que es completa, que sería en la escala sería el TICI-3, y lo antes posible. Se va a hacer un tratamiento secuencial, se ha recibido tratamiento fibrinolítico previo y no hay que esperar a que el paciente haya respondido al tratamiento fibrinolítico, sino que una tras otra. Y durante la infusión del tratamiento fibrinolítico se debe empezar el tratamiento endovascular sin un criterio de tener que suspender dicha medicación intravenosa. La principal ventaja es que ha supuesto un clarísimo cambio en el tratamiento de estos pacientes. Conseguimos abrir más de un 80% de las arterias ocluidas y eso ha supuesto un enorme beneficio a estos pacientes, que hemos ampliado la ventana terapéutica a 24 horas o incluso más, depende de cada caso, y que las técnicas, las mejores de las técnicas, aumentan el porcentaje de pacientes candidatos. Desventajas, que necesita un centro de elevada complejidad y las complicaciones de la técnica, que no deja de ser un procedimiento invasivo como es la rotura vascular. Y para finalizar, recordad que el ictus es una emergencia tiempo dependiente, que todo hay que hacerlo lo más rápidamente posible y todos esos procedimientos de forma secuencial, y que los pilares del tratamiento son tanto las unidades de ictus, mantener la hemostasia cerebral y el tratamiento de reperfusión. Todo esto es un equipo para remar todos juntos en nuestra consecución, que es que el paciente se recupere lo máximo posible y lo antes posible. Y ya estaría esto. Gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Gómez Escalonilla y sin más nos estamos ajustando perfectamente bien al tiempo. Recuerdo a todos los participantes que pueden mandar sus preguntas al chat, que yo las recibo y tomo nota para luego plantearlas en el debate que se va a iniciar justo después de nuestra última ponencia. Nuestra última ponencia que corresponde a la doctora Idoia Barca Fernández, del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico San Carlos, a la que le pido ya por favor que encienda su micrófono y su cámara. La doctora Idoia Barca Fernández es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y es médico especialista de Medicina Física y Rehabilitación y también de familia y comunitaria. Está realizando su doctorado en el Departamento de Neurología Pediátrica de la Universidad Complutense, trabajando sobre el impacto de la medicina física y la rehabilitación en el pronóstico funcional de los tumores primarios gliales, y es profesora asociada del Departamento de Neurología, Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de Medicina también de la Universidad Complutense. Nos va a hablar de la rehabilitación física en ictus, que es un tema que ya ha ido saliendo y desde luego se ha puesto de manifiesto que es uno de los aspectos clave del abordaje de este tipo de afecciones. Nos hablará de los predictores de resultados funcionales y de la utilidad o no, del apoyo de los entornos virtuales. Cuando quieras, Idoia, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo para estas jornadas. Como me ha presentado Gustavo, voy a dar una sesión, una charla sobre rehabilitación física en el ictus, sobre predictores funcionales, de resultados funcionales en rehabilitación y también una experiencia de unos meses con un entorno virtual. ¿Por qué es importante? El ictus, sabemos, lo están diciendo, nos lo han comentado a lo largo de esta jornada, que continúa siendo una de las causas líderes de discapacidad. El daño cerebral adquirido ahora mismo en España, según nos han comentado en la primera charla, más de 420.000 personas. La medicina física y rehabilitación es la especialidad que tiene como campo de acción el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con discapacidad y minusvalía. Idoia, perdona un segundo que te interrumpa. Estás presentando porque yo no soy capaz ahora mismo de ver la presentación. No sé si lo estás haciendo o no. Te lo digo porque se te ve a ti, pero no la presentación. Pues he compartido pantalla. Perdón un momento. ¿Lo vuelvo a hacer? Sí, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, ahora empieza, ahora ponlo en pantalla completa ya. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto, sí. Pues si te parece, empieza desde el principio para que lo veamos todo. Muchas gracias. Empiezo de nuevo. La medicina, ya sabemos que la medicina física y rehabilitación es la especialidad que tiene como campos de acción el diagnóstico y el tratamiento
de la discapacidad y la minusvalía. Como meta principal es mejorar la calidad de vida, intentar conseguir la máxima independencia y reintegrarse socialmente. Siempre es una especialidad, como todas las de la medicina, apoyadas en bases científicas y éticas. ¿Por qué es importante? Porque es un reto la recuperación funcional de todos estos pacientes con daño cerebral por parte de los profesionales sanitarios, tanto médicos como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, que tenemos que intentar, es nuestra responsabilidad, con todas las herramientas disponibles, conseguir esta recuperación, tanto en los centros de rehabilitación como últimamente en las nuevas tecnologías como la estimulación magnética transcraneal y la realidad virtual. ¿Por qué es importante? Porque antes siempre hemos tenido como objetivo, que se mantiene todavía, que la rehabilitación intenta restaurar la lesión neurológica y prevenir y tratar las complicaciones. Pero también en los últimos años se ha visto que se establecen, se mejoran las conexiones sinápticas, se actúa sobre neurotransmisores y se modifica el oxígeno y el flujo sanguíneo del córtex cerebral con los tratamientos de fisioterapia y se ha visto en resonancias magnéticas funcionales, con pruebas de imagen. ¿Qué es lo que nos va a orientar a una afectación neurológica más grave o menos? Lo primero, la severidad de daño neurológico. Vista en con técnicas de imagen, lo más importante, lo que más nos va a condicionar la recuperación a nivel de la afectación neurológica, que no funcional, es el tamaño de la lesión, el volumen, donde esté localizado. También va a haber mayor índice de mortalidad o mayor afectación de una zona u otra del cuerpo o afectaciones cognitivas dependiendo de la zona donde esté localizado el ictus. Y luego también influyen la perfusión, la circulación colateral y el edema que hay alrededor de la lesión. Otros factores que nos van a orientar son los mecanismos del ictus, si ha sido un trombo o una hemorragia. Muy importante el deterioro neurológico temprano, del que luego hablaré. Los factores epidemiológicos, la edad es un valor pronóstico relativo, se ha visto que no tiene tanta influencia en la recuperación. Las complicaciones que aparezcan después y cómo se traten, la situación que tenga el paciente previamente. Muy importante, como lo ha comentado en la introducción Gustavo, el entorno social y familiar adecuado, que esté no solo formado, sino informado. Todas las comorbilidades previas, si hay anemia, si hay cáncer, si tienen deterioro cognitivos. Y uno de los ítems más importantes, las intervenciones disponibles en los hospitales, las unidades específicas, como ha dicho el doctor Ejido, y los recursos disponibles, sobre todo a nivel de la rehabilitación, que todos sabemos que sigue siendo bastante escaso. Los predictores que nos orientan ya en la consulta de rehabilitación a los especialistas en rehabilitación y a todo el equipo de trabajo en la fase aguda, sobre todo la afectación que tenga el paciente a nivel motor, cognitivo, visual y lenguaje. Las escalas, los médicos rehabilitadores, igual que los neurólogos, utilizamos bastantes escalas, nos ayudan para ver la evolución, para orientarnos de un pronóstico. Pues, por ejemplo, la escala NIS, si a los 24 horas es mayor de 15, o Bartel si es menor de 60, la escala canadiense menor de 6,5, pues nos van a orientar a un peor pronóstico de recuperación a los 3 meses. En cuanto a la afectación de miembros superiores, un factor es importante, una exploración con una movilidad de extensión de los dedos, capacidad de liberar el puño, de mover los hombros, nos va a orientar a un pronóstico de recuperación favorable de ese miembro superior, que es bastante difícil de recuperar, pero sí a los 6 meses. Vamos a encontrar una recuperación completa si las afectaciones son leves en torno al 80% de los pacientes. Y si hay una afectación, un daño cerebral grave, se va a recuperar en torno al 20% de los pacientes. Digo, recuperación completa, porque recuperación parcial sí que se consigue, pero la completa pues es un poco complicado. La afectación de miembros inferiores, pues si encontramos en las exploraciones en las primeras 72 horas que hay contracción muscular y que el paciente es capaz de controlar el tronco 30 segundos, pues sí que vamos a poder orientarle, hablarle y con la familia, sobre todo, que va a poder, con el paciente,
conseguir marcha a los 6 meses en torno casi al 100%, el 98% de los pacientes, si se dan estas dos características. En cuanto a la disfagia, pues si la lesión es en los dos hemisferios, es una lesión muy grande o en la fosa posterior, la recuperación va a ser difícil, que no quiere decir que imposible, pero con recuperación completa va a ser complicada. Las pérdidas sensoriales no hay muchos estudios. En las seminegligencias se recuperan en torno al 80, al 70-80%. Las semianopsias, un poco como la recuperación de la mano. Si las lesiones son parciales, en torno al 70%. Y si son completas, en torno al 17%. Y la discapacidad cognitiva, como ha comentado el doctor Ejido, en torno al 50-60% de los pacientes. Sí que orienta a un peor pronóstico de recuperación funcional los pacientes que tienen alteración de la atención, como ha comentado María Eugenia, la dificultad de memoria, el lentecimiento del procesamiento, todas las alteraciones cognitivas que son muy importantes para una buena recuperación. El resultado funcional a los 3 meses sí que nos va a orientar, nos va a predecir la supervivencia a los 4 años y a los 6 meses una supervivencia a largo plazo. Por todo esto, que es importante evaluar en el tratamiento, en la consulta de rehabilitación, no solo el tono, la fuerza, el tono es muy importante para ver si tiene rigidez, si tiene espasticidad, que va a limitar también la rehabilitación, la sensibilidad, el equilibrio para la marcha, las alteraciones de la deglución, porque pueden provocar malnutrición. La malnutrición también dificulta un correcto proceso de rehabilitación. También, por supuesto, si el paciente es capaz de pasar de la cama a la silla, de la silla a la cama, de levantarse solo. Si tiene pérdidas, si tiene continencia, si es capaz de retener la orina y las deposiciones. La comunicación le va a ayudar bastante a la recuperación y muy importante, por supuesto, la visión y la audición. Pero no solo esto, algo que a veces se nos olvida que tenemos que tener presente. Los trastornos del sueño aparecen entre el 20 y el 60% de los pacientes con ictus. Las depresiones, no se nos pueden olvidar, el papel de los neuropsicólogos es importantísimo para las discapacidades cognitivas, para los estados, las incontinencias emocionales. Esto es bastante frecuente en los pacientes, nos limita mucho la recuperación funcional, provoca fatiga, como ha comentado la paciente María Eugenia. Tenemos que tenerlos muy presentes, todo el trastorno del sueño, las depresiones, las alteraciones cognitivas y la desnutrición o deshidratación nos va a dificultar un correcto tratamiento y una correcta recuperación a nivel funcional. Muchas preguntas nos hacen los pacientes y otros profesionales del hospital. ¿Dónde tiene que ser? Pues depende del tipo de lesión, de la extensión, de la severidad, igual que el tiempo de duración de la rehabilitación. Al inicio, en los hospitales, por supuesto, en la etapa aguda. En la etapa posterior, pues depende de cómo se encuentre el paciente, la capacidad de tolerar un tratamiento u otro, el apoyo familiar, que es fundamental, pues se realiza o en el hospital o en los centros de apoyo concertados o en el domicilio. El inicio es muy importante que sea precoz, pero siempre cuando las condiciones médicas y los neurólogos, las neurológicas, nos lo permitan. El tiempo de duración va a depender de cada paciente, es individualizado, depende de la situación funcional previa, de la colaboración, de la coexistencia de otros tratamientos. Y la intensidad, igual que el inicio, sí que lo tenemos claro que tiene que ser la máxima que el paciente tolere. El inicio tiene que ser precoz y la intensidad la máxima posible. Se van a recomendar las guías clínicas de neurorehabilitación. Recomiendan, sin duda, programas de educación y formación a pacientes y a familiares. Ellos van a ser la base del tratamiento, van a ser la parte más importante o una de las más importantes de la recuperación. Se tiene que evaluar las necesidades de rehabilitación en todos los pacientes lo antes posible y el manejo tiene que ser multidisciplinar. No solo médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos. No lo he puesto aquí porque no tenemos neuropsicólogo en el servicio de rehabilitación del hospital y sería necesario. La planificación tiene que ser individualizada y a partir del 6º mes con objetivos realistas. ¿Por qué es importante? Porque hay una evidencia máxima que un correcto tratamiento multidisciplinar de los pacientes con ictus van a mejorar la dependencia, la discapacidad, el tiempo de hospitalización y sobre todo la mortalidad. Les voy a hablar en 5 minutos
de un estudio que se ha estado realizando en el hospital gracias a la colaboración de médicos de otros servicios, de rehabilitadores, de fisioterapeutas, residentes nos han ayudado bastante, terapeuta ocupacional y sobre todo gracias al equipo del Instituto de Investigación Sanitaria que ha realizado todas las gestiones para que nos presten el equipo, todas las reuniones online, todo lo que ha sido preciso para que lo tuviésemos en la licencia. La hemos tenido hasta mayo y estamos intentando de nuevo conseguirla para que cuando se normalice la situación sigamos con el trabajo. ¿Por qué es un trabajo de realidad virtual? ¿Por qué? Porque la realidad virtual es el uso de simulaciones interactivas creadas por el ordenador para estimular a los pacientes, proporcionando información visual, también auditiva, táctil y de movimiento, que les permite involucrarse en entornos que se sienten como reales. Se ha utilizado en muchos campos, sobre todo en la aviación, pero desde el año 1995-96 y en rehabilitación neurológica desde hace unos 10 años. La primera revisión de trabajos fue en el 2000, que yo he encontrado en el 2011. ¿Por qué es importante para todo el tratamiento de rehabilitación? Porque se hacen ejercicios de entrenamiento, repetición de tareas con retroalimentación visual, no solo de fuerza, de movimientos de brazos y piernas, sino también de coordinación de tronco, de equilibrio, reeducación de la marcha, también se hacen ejercicios de entrenamiento. Una de las teorías más importantes de la investigación en realidad virtual es la presencia de neuronas espejo. Estos son neuronas que se estimulan con la activación, con la repetición, sobre todo con la imitación. Se ha estudiado mucho en monos, en bebés de monos, y sí que se ha visto que estas neuronas existen en las cortezas motora, premotora, en el área de Broca del lenguaje y se está viendo que también en áreas visuales y de la memoria. Entonces es muy importante su estimulación con la repetición de tareas. Se ha empezado a utilizar en la rehabilitación del daño cerebral, se está utilizando también en esclerosis múltiple, como les va a comentar luego mi compañera Arantxa Vázquez del Hospital de la Princesa, también en ictus, en Parkinson, en parálisis cerebrales. Y bueno, en el trabajo el equipo que teníamos, el proyecto se llama MinReact y es un equipo en el que hay una cámara, unos sensores de movimiento, en el círculo rojo veis ahí un avatar, es el paciente, primero le han registrado todos los movimientos que es capaz de hacer y luego, por supuesto, la pantalla. El sensor que tiene debajo de la pantalla es para las manos, para recuperarlas, para hacer el registro de los movimientos de los dedos. El trabajo se ha realizado en ictus de arteria cerebral media con los pacientes valorados en el hospital y se realizó primero un estudio piloto en agosto, ahora les comentaré, y después empezamos a finales de septiembre con este. Ha sido en todo momento supervisado por personal sanitario. El estudio piloto, sobre todo, nos sirvió para determinar la adherencia, la satisfacción, para hacernos una idea de qué parámetros funcionales podrían orientarnos a mejora y qué complicaciones podían surgir. Entonces, hicimos el entrenamiento en 4 pacientes con secuelas de ictus, un día a la semana. La adherencia fue completa, el grado de satisfacción total. Y bueno, luego empezamos a finales de septiembre con este estudio para determinar cómo el entrenamiento ayudado con ejercicios con un entorno visual puede mejorar el pronóstico funcional y la calidad de vida. En pacientes, esta vez, en una etapa aguda y subaguda. Se evalúan las diferencias al mes, 3 y 6 meses del inicio del tratamiento. Se tuvo que parar, como ya sabemos todos, en marzo. Y bueno, lo que se realizó fue en el grupo de intervención un tratamiento convencional, que eso siempre a todos los pacientes se realiza, tanto de fisioterapia como terapia ocupacional o logopeda si es necesario, y un entrenamiento con realidad virtual. Son sesiones de unos 30 minutos, se descansaba para no fatigarles y se realizan cada 15 días porque no disponíamos de mucho personal ni de tiempo para hacerlo más tiempo, y durante 4 meses. Con el primer estudio, con el primer trabajo piloto, nos dimos cuenta que el paciente, por supuesto, tenía que ser colaborador, tenía que tener un buen control de tronco, una adecuada visión y audición y no tener deterioro cognitivo. Ni parecía en las extremidades. Perdona, ¿me oyes, Idoia? Un minuto más, es para no robar demasiado. Estoy terminando ya. Sí, estoy terminando. Perfecto, gracias. Una espasticidad tiene que ser la adecuada, por supuesto, y no tener déficit visual.
Se realizan las firmas del consentimiento informado, se ve que cumplen los criterios de inclusión y se realizan las visitas de seguimiento con los cuestionarios adecuados. El programa de entrenamiento, algunos son de control de tronco, fueron 5, otros de separación y aproximación de hombros, flexión de codo y hombro, agarre de la mano y flexoextensión de la muñeca. Aquí tengo 10 segundos para que vean. Este es el de control de tronco. Es muy sencillo, les encantaba y es verdad que muchos no controlaban el tronco porque las paresias de la mitad del cuerpo hacen que tengan desequilibrios. Entonces, bueno, consistía en entrar por el agujero sin dar con los... Los resultados fueron muy buenos. En los pocos pacientes que hemos tenido, el índice Bartel ha mejorado, como era previsible por la evolución. Las escalas de calidad de vida también, hay algunos que están absolutamente satisfechos. Y sobre todo la escala PGI, que es de grado de satisfacción subjetiva del paciente, en todos fue excelente en la motivación y la satisfacción. Estamos pendientes de completarlo. Como conclusiones, de la primera parte de la charla es muy importante de cara al paciente, al personal sanitario y sobre todo a la familia, para organizar su manejo y organización una vez al alta, saber conocer los factores que nos pueden orientar a una recuperación funcional en los pacientes que han tenido un ictus. Y que las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, porque llevan ya varios años, pueden resultar de apoyo en las fases aguda y subaguda y de potenciar la motivación y la adherencia al ejercicio en las etapas de secuelas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Idoia, y perdóname por la interrupción, pero no quería tampoco, o sea, me gustaría dejarle tiempo para la participación de todos nuestros, de las personas que están conectadas. He recibido unas cuantas preguntas que sí que me gustaría, incluso, bueno, varias te las voy a plantear ahora mismo, dado que tú has sido la última y van dirigidas hacia ti, te las voy a plantear. Le voy a pedir a los otros ponentes que por favor abran el audio y el vídeo. Espero que si hay mucho ruido de fondo, pues iremos cerrando los audios, pero si no es así, pues y podemos mantener un debate entre todos, pues mejor todavía. Bueno, decía, por empezar, muchas gracias, Idoia, por tu presentación y además por ampliar el tema de la rehabilitación a este nuevo concepto de la realidad virtual. Y me acaba de llegar una pregunta que tenía que ver con esto, y era si seguía abierto, veo que se acopla un poco el ruido. Entonces os pido por favor que cuando vayáis a intervenir encendéis el audio y cuando no, pues lo apagáis. Yo haré lo mismo. Te decía, Idoia, la pregunta es si el proyecto Mind Rehab sigue abierto para incluir otros pacientes o ya lo tenéis completo. Me llegaba esta pregunta. Sí, pues justo lo he comentado al inicio de la sesión. Nos han permitido la licencia, hasta mayo nos la permitieron. A partir de mayo estamos intentando retomar el contacto con ellos para que nos permitan continuar con el trabajo. Pero de momento solo nos dijeron hasta mayo, me he vuelto a conectar y ya el ordenador está, vamos, no me lo permiten. Ya, muy bien. Otra pregunta en relación con lo que nos has presentado y que, bueno, los demás también podéis intervenir, por supuesto, no son preguntas y respuestas solamente a los ponentes, sino que los demás, en cuanto lo consideréis, podéis hacerlo. Era si es factible y útil el uso domiciliario de estas técnicas de realidad virtual o requieren algún tipo de aparataje o técnicas especiales. Pues es bastante sencillo, más sencillo de lo que yo también pensaba. Lo único en cuanto al equipo. El equipo es solo una cámara, una pantalla y nada más, y espacio. Y lo único, el entrenamiento sí que es necesario tener unos días por lo menos que se entrenen. Y siempre sabiendo que es como complemento, que la realidad virtual sola no se ha demostrado en ningún estudio que mejore el pronóstico funcional. Siempre como apoyo al tratamiento convencional. Muy bien.
Bueno, pues ahora retomando ya las preguntas generales de todos nuestros ponentes, yo quisiera empezar por una que nos han hecho y que tiene mucha relación con lo que nos contaba María Eugenia Molano de las secuelas, entre comillas, invisibles, de las secuelas a veces difíciles de detectar o de paliar, o sobre todo de detectar y de diagnosticar, para luego poder actuar sobre ellas. Entonces, mi pregunta va dirigida a todos, la contestáis como queráis, y la pregunta era, ¿cómo diagnosticar y paliar esas secuelas invisibles? Y en concreto, haciéndome yo portavoz de la Federación, del primero de nuestros intervinientes, que lo hizo con un vídeo, si os acordáis, de la Federación de Daño Cerebral, que están peleando, entre comillas, por la implementación de un código diagnóstico a la salida de la fase, podemos decirlo así, más aguda o más grave del ictus, con el fin de que ese código diagnóstico pueda servir de llave para lo que viene detrás, que es la rehabilitación, el tratamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, encadeno las dos preguntas. ¿Cómo diagnosticar y paliar esas secuelas invisibles? Y si conocéis la utilidad o no, o si se está implementando este código diagnóstico que pide FEDACE. Respondéis como os... Bueno, realmente las secuelas... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Vale, realmente las secuelas de invisibles o que hemos denominado invisibles, como es fundamentalmente la fatiga, porque la depresión tiene más criterios diagnósticos clínicos específicos, de tal manera que podemos hacer un diagnóstico clínico. Lo primero es tener en cuenta que esto ocurre y que esto ocurre de una forma frecuente, de tal manera que no parece muy apropiado esa respuesta que nos ha comentado María Eugenia de a mí me han dicho que esto no es del ictus, cuando la fatiga es un fenómeno reconocido desde hace tiempo y que habitualmente se asocia a estados subdepresivos, además fundamentalmente en enfermos que por lo demás han quedado muy bien, es decir, que no tienen graves déficits motores y más en el ámbito de lo neuropsicológico es donde tienen su afectación. Lo primero es llegar al diagnóstico, hacer un diagnóstico clínico mediante la entrevista. El estudio neuropsicológico nos resulta también útil en este aspecto. Y en cuanto a tratamiento, a veces fármacos antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, pueden ayudar o antidepresivos más tradicionales. Pero realmente la fatiga es un cuadro presente con mucha frecuencia, de difícil diagnóstico y sobre todo difícil de medir. No sé si alguien tiene alguna otra idea al respecto. Bueno, si no queréis intervenir, voy dando paso a otras preguntas. Una pregunta que me han hecho un poco básica, pero creo que puede ser útil, que me ha llegado, es ¿cuál es la diferencia o la similitud entre el ictus y el derrame? ¿Es lo mismo? Bueno, por ser el primero me toca contestarlo. Vamos a ver, el ictus es la situación clínica de un fallo de una zona del cerebro y eso puede producirse o bien por falta de aporte sanguíneo, que es lo que llamamos infarto cerebral, o bien por una hemorragia cerebral dentro del cerebro. Desde fuera los síntomas son idénticos y eso es el ictus. Cuando necesitamos hacer precisamente un escáner para saber si estamos ante una hemorragia o derrame o un infarto cerebral. Pero el ictus engloba las dos cosas. Muy bien, gracias. Una pregunta para el doctor Gómez Escalonilla. ¿Cómo se maneja en la actual pandemia de coronavirus que tenemos el tratamiento de los ictus? Es decir, ¿está contraindicado alguno de los tratamientos que ha mencionado, el fibrinolítico o el endovascular?
No está contraindicado en principio ninguno de los dos. El famoso COVID, el coronavirus, parece que es lo que produce un aumento claro de la incidencia de fenómenos trombóticos, que produce una coagulopatía, pero también parece que produce un daño en el endotelio y eso también favorece el desarrollo de hemorragias. Pero no es una contraindicación en ningún momento para utilizar el tratamiento fibrinolítico o endovascular si el paciente lo precisa. Generalmente, como está más frecuentemente esta patología asociada a oclusión de gran vaso y el enfermo viene con otras patologías médicas, el enfermo suele estar sistémicamente peor, muchas veces no podemos utilizar el tratamiento fibrinolítico por estas otras condiciones médicas y porque generalmente hay mayor demora en atender a estos pacientes o se diagnostican más tarde. Y entonces, con lo cual caen en el tratamiento endovascular, pero no porque haya una contraindicación para ninguna de ellas. En principio se debe manejar como un enfermo que no tuviera coronavirus, exactamente igual. Muchas gracias. También me preguntan, y esto va para la doctora Barca Fernández, que si hay evidencias significativas de una mejora a largo plazo, si en el estudio que han realizado puede haber ya conclusiones de este tipo de mejoras a largo plazo significativas de los pacientes con ictus. Pues no hay evidencias. Ahí nos orientan a que sí que puede, los resultados orientan a que puede haber mejoras, pero evidencias significativas no. Es muy difícil hacer estudios de casos control en rehabilitación, es muy difícil por las diferentes clínicas, los diferentes tipos de pacientes, los tratamientos individualizados. Entonces, no, de momento no, vamos, no. En realidad virtual, desde luego que no hay evidencias. Sí que los tratamientos de fisioterapia, la rehabilitación integral mejora. Sí que el inicio debe ser precoz e intensivo, pero no en cuanto a las nuevas tecnologías. Gracias. Gracias. Un par de preguntas más. Esta va para el doctor Ejido. ¿Cuál es el papel del teleictus? Bueno, realmente el teleictus tiene un papel acompañando al código ictus. No lo he mencionado específicamente porque realmente en el código ictus de la Comunidad de Madrid tenemos la enorme ventaja de que desde el punto más distante hasta el centro, donde están los hospitales, los centros de ictus, pues hay un máximo de 60 kilómetros, lo que quiere decir que no supone una demora importante el llevar al enfermo al hospital. El teleictus tiene un papel muy importante, sobre todo en comunidades donde las distancias son más largas, donde el hospital que recibe al enfermo no tiene unidad de ictus, no tiene capacidad de tratamiento y, por lo tanto, necesita la asesoría en línea con un experto con la unidad de ictus que le corresponde, para poder iniciar el tratamiento incluso antes de trasladar al enfermo. No debe evitar el traslado del enfermo, porque el enfermo que se queda en un comarcal, por caso, no se beneficiaría del resto de las ventajas de la unidad de ictus, pero sí que permite el poner el tratamiento desde una manera precoz sin necesidad de esperar el tiempo que se tarde en trasladar al paciente. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en ictus producidos en alta mar. Pues el teleictus ahí es muy evidente la utilidad que tiene. Si el barco puede conectarse con la unidad de ictus, mostrar la escala, mostrar la exploración, seguir las indicaciones, compartir el escáner y decidir el tratamiento trombolítico por parte del experto. En Madrid tiene menos protagonismo, aunque existe la disponibilidad con los centros, pero ya digo que al ser las distancias menores, pues tiene menos protagonismo dentro del código ictus. Muy bien, pues ya la última intervención, porque tenemos que hacer un pequeño descanso antes de la segunda mesa. Quería dejársela a María Eugenia Molano, por si quería ella hacer algún tipo de reflexión o de intervención final, porque creo que todo lo que nos ha aportado y lo que nos puede aportar ahora creo que es muy interesante para todos nosotros. Así que, María Eugenia, por favor, me gustaría que cerraras esta primera parte con tu intervención final. Pon el micrófono, María Eugenia, ¿no? Me parece que no está puesto. ¿Ahora? Correcto, ahora, perfecto. Gracias por habernos permitido participar y, bueno, conocer a los ponentes, una maravilla. Y
reflexión final es que se están haciendo cosas muy interesantes que espero que puedan pasar de la fase crítica a los siguientes sin que haya intervalos muy grandes para que podamos participar y tener todo eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Los demás queréis hacer algún tipo de apunte final? ¿Alguno de los intervinientes? Bueno, pues sin más entonces os agradezco realmente el esfuerzo que habéis hecho y además la calidad de las presentaciones, que yo creo que han sido muy concisas y muy claras. Y bueno, pues yo creo que hemos dado en esta primera mesa una buena visión acerca del ictus, su problemática y también su tratamiento. En la segunda, que será a partir de las 12, vamos a ser un poco más técnicos quizá o un poco más complejos, porque claro, necesariamente tendremos que hablar de investigación y de los avances que se están produciendo y sobre todo de cuáles son las perspectivas de futuro. Entonces, bueno, pues sin más voy a cerrarla. Os convoco a todos para las 12, que se abrirá esta segunda mesa bajo la moderación del doctor José Ejido. Y nada más, me despido. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta dentro de un rato.